vamos a instalar Fedora 39, que esta es la versión server, es decir, la versión que no nos instala ningún entorno gráfico. ¿Y qué es lo que tenemos que tener súper claro? Que esto tiene un disco duro, ¿verdad? Que es el que vamos a tener que particionar. Igual que en Windows. Windows también crea particiones, ¿cierto? La diferencia es que Windows los crea más automático. Por lo tanto, nosotros nos olvidamos de las particiones en Windows. A menos que ya seamos más o menos diestros en ese sentido y queramos dejar una partición, un disco D para los datos y la música y los respaldos y todo eso. Pero por lo general le traspasamos la responsabilidad al sistema para que cree las particiones de acuerdo a lo que él necesita. En Linux también tenemos esa opción. La podemos usar si queremos para crear todas las particiones por defecto. El tema es que a nosotros como administradores de sistema, como futuros administradores de sistema, no nos conviene hacer la instalación por defecto, básicamente porque hay algunas situaciones que nosotros no podemos perder el control. Por ejemplo, la partición var para nosotros siempre va a ser súper importante, para ustedes sobre todo que trabajan en el área del desarrollo, porque ustedes son los futuros administradores de la base de datos. Ustedes son los que van a tener que administrar los espacios asignados a la base de datos. Entonces, desde esa perspectiva ustedes tienen que saber que la base de datos se va a almacenar en una partición particular dentro de Linux, y por eso tenemos que lograr el control de la definición de la partición. En general, Linux necesita 3 particiones básicas que nosotros no podemos soslayar. Una de las particiones es la partición swap, que esto es la memoria virtual. Esa es la memoria virtual. Y que es súper importante que nosotros la definamos, porque cuando se acaba la RAM, la memoria virtual es la que le da soporte a ese hardware para que no se bloquee. Si yo no le pongo memoria virtual a esta cuestión, cuando se llene mi RAM, el computador se va a bloquear. Y si nosotros tenemos un servicio de aplicación ahí corriendo, una base de datos, un servicio de red, digamos, eso va a dejar de funcionar y nos va a provocar un problema. Por lo tanto, es muy importante que nosotros definamos la swap. ¿Ok? ¿Y esto qué características tiene? Que se calcula por lo general considerando la RAM por 2. Es decir, si yo tengo 2 GB de RAM, ¿de cuánto voy a dejar la swap? De 4. De 4 es lo ideal, ¿vale? Porque eso es lo que recomienda la documentación del... Los requisitos. ¿Ah? Los requisitos. Sí, es una recomendación del fabricante del software que sí. Generalmente la RAM por 2. Y esta partición, el tipo de archivo, el sistema de archivo que utiliza, no es ni NTFS, ni FAT32, ni nada de eso, ni XT4, es área de intercambio. Es área de intercambio. Eso es la swap. ¿Vale? Esas son las cosas que yo tengo que tener claras para crear la swap. Después, otra de las particiones que yo no puedo dejar de considerar, de crear de manera cuidadosa, digamos, es la partición boot, que es donde se va a almacenar los archivos de booteo, donde se va a almacenar el kernel del sistema. Por lo tanto, yo ahí tengo que darle un espacio que por lo general el fabricante del software dice: mira, a la partición, este sistema, esta versión de software funciona
con una partición de boteo de 1 GB. El fabricante es el que lo dice. Para que nosotros no tengamos problemas aquí, porque cada uno va a elegir su propia distribución, ustedes le van a poner aquí 2 GB. 2 GB, para irnos a la segura nomás. No, después cuando usted quiera instalar un sistema ya de producción, digamos, usted vaya a leer la información del fabricante y lo configura en lo que sea. Hay unas distribuciones antiguas de Linux que recomiendan que esto tiene que ser 500 megas. Poquitito. Porque el kernel era súper livianito, qué sé yo, y todo eso. Era. Pero como ahora hemos empezado. Sí, pues ha ido creciendo, las nuevas versiones siempre son más pesadas. Sí. Ya, y esto, el tipo de archivo, el file system, aquí sí que ese es un ext4. Ese es el file system de una boot. Que son las cosas que usted tiene que tener claras, que son las cosas que le pregunta ahí en el proceso. Ya, otra partición, la tercera, que es que nosotros no podemos dejar de lado, es la partición raíz, que es la partición root, la partición raíz, o el directorio raíz, ¿vale? Y que aquí en esta instalación nosotros dijimos, mira, vamos a crear el directorio raíz y de ahí para adelante todo el resto lo va a hacer automático la instalación. Pero yo podría utilizar, por ejemplo, la partición var afuera, por ejemplo, la partición home afuera también, pero para este caso particular vamos a dejar todo dentro de la partición raíz. Entonces, si aquí usted le puso un disco de 15 GB a su instalación, aquí vamos a ocupar 4, aquí vamos a ocupar 2, llevamos 6, por lo tanto, ¿cuántos nos quedan disponibles para el resto? Si creamos un disco de 15, 9. Por lo tanto, esta partición usted la va a crear del resto, que son los 9 GB, ¿verdad? Y esto le va a crear un file system también ext4. Con eso, para este ejercicio basta y sobra. Después, cuando hagamos cosas más específicas, cuando ustedes hagan cosas más específicas, lógicamente que van a tener discos más grandes ahí, van a trabajar con otras cosas. Si quieren ustedes hacer, por ejemplo, un servidor de archivos, el home hay que sacarlo de aquí, porque al configurarlo así, el home va a quedar aquí adentro. Aquí va a quedar el home, va a quedar el var, van a quedar todas las particiones, van a quedar aquí. Pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer un servidor de archivos, el home lo tengo que sacar y tendría que configurarlo como una partición independiente. Si esto yo lo voy a configurar como un servidor de base de datos, el var lo tengo que sacar para hacer una partición independiente del var. Pero en este caso, como las pruebas las vamos a realizar aquí en instalación de cositas chiquititas, comandos básicos, basta con que usted defina de aquí para adentro la partición automática. Pero esas dos las tengo que hacer a mano. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que les tiene que quedar? Pero clarísimo, clarísimo. Que estas son las básicas. Y de aquí para adelante yo tengo que empezar a buscar la descripción del software que yo voy a instalar ahí. Si yo voy a instalar, por ejemplo, MySQL, entonces tengo que leer la documentación de MySQL y entonces cuando yo lea la documentación de MySQL me voy a dar cuenta de que var tendría que ir afuera. Entonces ahí yo la creo de forma manual. ¿Entienden? ¿Se entiende ahora o no? ¿Sí? Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Rapidito. Aquí vamos a... Español estaba arriba, ¿no? ¿Los Spanish? Sí, estaba arriba, creo. Los primeros, Español. Español Chile. Pensé que teníamos español. Ya. Español Chile. No te estoy preguntando de qué digo yo, no. ¿Tengo que hacer el correo o solamente el Ya, nombre? fíjese que aquí me dice que yo seleccioné particionado automático, lo vamos a cambiar, vamos a decir que vamos a hacer una instalación personalizada, vamos a seguir aquí y me pide
una nueva ¿Qué pusiste, partición weón? para Fedora 39 y yo le voy a decir que vamos a utilizar el particionado estándar. ¿Ok? Listo, entonces voy a crear una nueva partición aquí. Y el punto de montaje va a ser swap. Es una memoria de intercambio. ¿Ok? Y la capacidad deseada en este caso van a ser 4 GB. Añado el punto de montaje. Chiquillos, el proceso para crear las particiones puede ser muy distinto en Fedora, puede ser distinto en Ubuntu, puede ser distinto en Debian. Puede ser distinto. Yo puedo estar viendo un proceso que pareciera que fuera distinto, pero la lógica es exactamente la misma. Usted tiene que crear una swap Aquí no me acuerdo si como área de intercambio y del doble de su RAM. Eso es todo. Listo, ahí creamos una. Vamos a crear la otra. Vamos a crear ¿cuál? ¿Cuál vamos a crear ahora? Boot, perfecto. ¿Se fijan? ¿De cuánto vamos a crear el boot? De 2 GB. Listo, y ahí está añadido el punto de montaje. Aquí yo le puedo decir que el sistema de archivos va a ser XT4. Disculpe, pero ¿cómo debería hacerlo en Debian? Que no sale el swap. No, si sale, arriba donde dice el sistema de archivos, dice establecer como XT4 transaccional, dice una línea arriba. Cuando usted está creando una partición, ahí, pinche ahí, volumen, área de intercambio, continuar. Ahí está, continuar. Ya, es que está débil. Doble clic ahí, se ha terminado de establecer la partición. Ahí sí, ahí me parece. ¿Ves? Pero qué ya sí. Pero que pesa 2 GB. ¿Ah? Pesa 2 GB. Miedo al éxito. Porque bien, yo puse eso. Ya, ¿se entiende el proceso de Pero tiene que ser particionado de 39. Chiquillos, es importante que ustedes se familiaricen con el concepto, que esas son las 3 básicas. Si de ahí para arriba ustedes quieren hacer la instalación de un sistema en particular, ya tienen que empezar a buscar cuáles son los requisitos de la base de datos, del sistema de archivos, y ahí van haciendo el resto del proceso. En este caso sirve así, no hay ningún problema. Pregunta al profe. La Fedora para descargarla tiene que ser la 39 server. server. Pero no es nada de eso. Tiene que ser server. Tiene que ser server. No, porque ese es Workstation. Tienen que bajar la versión server. 39 server. Abre hasta el 38, ¿no? Ah, sí, tengo que estar la web. Este será, ¿no? Este será, ¿no? No, pues sí, ahí cerrado. Está diciendo Tiene que ser una de estas. ¿Estáis leyendo la extensión? Necesitáis la DVD. Ah, sí, esta. Confía. Hazle caso, Juan. Hazle caso, magnate. A dejar la prioridad por si acaso. Ahí pesa 2 GB igual. Buena, pues 3 horas.
Puedes pulsar. Ahorrar espacio.